A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Hola. Tengan ustedes la bienvenida al programa Dialogando con el Pueblo. Sí, estamos como cada fin de semana para poder presentarles un análisis, un resumen de esta semana en el cual hemos despedido el mes de julio, el mes de todos los paseños, y le damos la bienvenida al mes patrio, un mes cargado de mucha información, un mes decisivo, un mes patrio, un mes con mucha información que nosotros lo vamos a desglosar como siempre en cada programa. Somos la CRPO Bolivia, a nivel nacional el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios. También saludamos a la Red Patria Nueva en su señal acá en la ciudad de La Paz 94.3 y en el interior del país en los 9 departamentos en Cochabamba. Un saludo y un abrazo enorme. Le saluda a Marcelo González, su conductor del Dialogando con el Pueblo, junto a Sergio Caro en los controles y a Elena Quispe en la coordinación. A ver, mes patrio, agosto, 200 años, llega el bicentenario, estamos quizá con una situación bastante diferente, un mes donde vamos a festejar los 200 años de nuestro país, pero con situaciones políticas que están tiñendo quizá esta celebración. ¿Por qué? Porque días posteriores también tenemos las elecciones generales, el 17 de agosto, donde se ha pactado y se ha fijado esa fecha por parte del Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante las elecciones generales de la presidencia que compondrán su mandato de 2025 hasta 2030. Vamos a hablar de esos temas. De la misma forma, si usted quiere repetir la entrevista, quiere verla de nuevo, le invitamos a las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en YouTube, nos encuentra como RPO Bolivia para que usted pueda tener toda la información. Y a nivel internacional, www.rpo.bo y en el periódico Ahora el Pueblo, donde tendremos el extracto de lo más destacado del programa. Bien, mes patrio. Vamos a saludar a nuestros invitados. Estoy en primera instancia con don Gregorio Mamani, presidente de la Coordinadora de Bases del Trópico de Cochabamba, que también nos acompaña en el programa. Don Gregorio, ¿cómo le va? Bienvenido a la radio. Buenas tardes, muchas gracias aquí, hermano, visitando a este medio de comunicación que es tan importante. También un saludo cordial en estas fiestas patrias a todo el pueblo boliviano. Muy bien, don Gregorio, y le damos la bienvenida a Renato Adubiri, quien es vocero del Pacto de Unidad del Departamento de La Paz. Renato, un gusto tenerte en la radio. Marcelo, muchas gracias también a don Gregorio, gracias también a Dialogando con el Pueblo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos acá también, saludar al pueblo boliviano, por supuesto, en este mes patrio. Hay muchas cosas que festejar, también hay muchas cosas que debemos analizar, ¿no? Obviamente, como bolivianos, como bien lo decías, estamos a solo días de poder llevar una contienda electoral que es importante, yo creo, repensar muy bien para poder encarar los próximos 5 años. Gracias nuevamente, Marcelo. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a empezar con don Gregorio. Don Gregorio, 2 de agosto, no nos podemos olvidar también de esa fecha importante, fue la reforma agraria, en su momento fue conocido como el Día del Campesino, Día del Indio, y ahora Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria. ¿Qué podemos decir también en homenaje a todos los trabajadores del agro, trabajadores de la tierra, que bueno, ha sido una lucha constante, y también hoy 2 de agosto se tiene esa conmemoración al trabajador agrario? Don Gregorio, ¿qué nos puede decir en torno al día del 2 de agosto? Muchas gracias. Es verdad, antes lo llamábamos Día del Indio, repetíamos en el colegio, ¿no?, en las clases. Sin embargo, en la refundación como Estado plurinacional ya convertimos que es Revolución Agrario Productivo Comunitario, ¿no? Son los que vamos a festejar. Por ejemplo, Cochabamba tiene un evento preparado el día sábado 2 de agosto. Tenemos una concentración en homenaje
a ese evento, también proclamación de candidatos. Son cosas importantes que Cochabamba va a estar pendiente. También una caravana de compañías de autos, ¿no? Para tema del binomio. Don Gregorio, ¿cuál puede ser la significación? Porque usted lo recordará en el colegio o antes, te decían hasta de forma despectiva, ¿no? 2 de agosto, Día del Indio, ¿no? Pero ahora se tiene otro panorama, otro ambiente, otra perspectiva del 2 de agosto. Es muy importante este avance también en lo ideológico en la sociedad, don Gregorio. Así es, porque antes éramos limitados en muchas cosas, en tema política, tema social, ¿no? Que en el cual, así como Bolivia, la ciudadanía, no nos tomamos en cuenta como tal como es el pueblo, ¿no? Por ejemplo, no teníamos al voto universal, entonces no teníamos derecho, digamos, al trabajo, a la tierra. No, muchas cosas cambiaron, y con lo que hemos asumido el gobierno hemos dado nomás algunos pasos importantes en el pueblo boliviano, ¿no? Pero bajo una planificación del pueblo, de las organizaciones sociales. Claro que el instrumento político no es de las personas, es del pueblo, de las bases, y el dueño principal es el pacto de unidad, las organizaciones sociales. Muy bien. A ver, la misma consulta a Renato Adubiri, que es parte del pacto de unidad. Bartolina Sisa, la Federación Única de Trabajadores Campesinos, los interculturales, la CIDOB y todo aquel trabajador. Es importante también hablar de este 2 de agosto, Renato, me imagino con muchas actividades también en este fin de semana. Sí, efectivamente, Marcelo. Bueno, hoy justamente 2 de agosto en Caranavi se está haciendo una fiesta importante, ¿no? Se está llevando, justamente recordando a esto, al Día de la Revolución Agraria y Productiva. Y bueno, como lo decía Gregorio, también es importante, yo creo, para mí, Bolivia, yo siento que ha hecho un salto gigantesco desde los años anteriores, me refiero obviamente antes del Estado plurinacional, ¿no? Eso significa muchísimo porque antes, como lo mencionaban, no se tenía en cuenta al indio, así por decirlo, no se le tomaba en cuenta en temas de educación, pero desde el Estado, desde la refundación de la República, el Estado plurinacional, creo que se ha empezado a unir a esa pluralidad que tiene el país. Entonces eso quiere decir que hoy en día las organizaciones sociales tienen esa voz, tienen esa representatividad en la Asamblea Legislativa, por supuesto, en otros sectores, y para mí es un orgullo que hoy en día tengamos un país diferente, ¿no? Y eso tenemos que siempre valorar, todos los bolivianos. Muy bien. Renato, un país como el nuestro, que en esencia venimos de abuelos, papás, hermanos, tíos, de esencia campesina que ha migrado. Con esta actualidad vemos la concentración, si bien en ciudades capitales, pero esto tiene un antecedente de que por lo menos un 60, 70, me animaría hasta un 80% de la población boliviana tienen las raíces campesinas. Renato, es muy importante también tomar eso en cuenta, porque ustedes han mencionado, antes no se lo tomaba en cuenta, era degradado, denigrado, pero hoy podemos decir que somos de raíz campesina, Renato. Sí, muchísimos. Yo comprendo dos cosas. Hoy en día hay muchísimos jóvenes que se han venido del campo a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces estos jóvenes, yo pienso que han empezado a tener esa oportunidad educativa, profesionalmente, hasta político. Uh-huh. Entonces hoy en día ya la juventud también va ocupando espacios muy importantes en el país, y siento que eso es un salto gigantesco, como lo decía hace rato, y no podemos perder este espacio que hoy representa a lo que es el pueblo boliviano. Tú lo mencionabas, una gran mayoría en el país es de esta clase social. Somos de padres originarios, puede ser del norte paceño en este caso, del altiplano, etcétera. Entonces es importante manifestar estos días, sobre todo recordar, y que la población también en su conjunto sepa lo importante que ha sido para el país. Claro. Don Gregorio, no se puede concebir una Bolivia ahora sin campesinos, ¿no? Es muy importante en este plano electoral. Creo que el campesinado, nosotros los campesinos, los que tenemos orígenes campesinos,
nos hemos ganado pero un espacio importantísimo en la actualidad, no solo del país, a nivel internacional. ¿Cómo ve el espacio ya ganado, reconocido por los pueblos originarios en este 2 de agosto en el ámbito político en el cual estamos viviendo, don Gregorio? Bueno, se ha dado pasos importantes, ¿no? Gracias al trabajo también de las organizaciones sociales, de la socialización, que también hemos asentado de plasmar en lo político, en pueblo boliviano. Entendemos que desde la fundación del instrumento político ha sido más claro las cosas, porque anteriormente todavía muchas cosas también han sido limitadas después de la revolución del 52, ¿no? Que actualmente también hay muchas cosas que hay que avanzar, no todo se puede hacer de un momento a otro, es un proceso largo. En este momento el tema agrario no lo tenemos así en las manos, tema territorio, tema terrenos, ¿no? La pequeña propiedad, el latifundio sigue latente, ¿no? El minifundio mejor dicho, es latente, latifundio y la mediana y el grande. Entonces son cosas que en el cual hay mucha diferencia todavía que hay que avanzar. En el oriente todavía está concentrado cantidades de hectáreas en manos de personas, en pocas manos, cosa que no hemos podido a la gente, don Gregorio, ¿no? ¿Cómo era antes? Que tenía una persona dueños de miles y miles y miles de hectáreas y ponía como una especie de trabajo obligado a los campesinos a trabajar. Eso recordemos a la gente, don Gregorio. La verdad todavía hay minifundio en el país, ¿no? Todavía no se han concluido con saneamiento total de las tierras. Todavía hay, al margen de que ha habido un referéndum en el cual limita al que tiene propiedad grande de 5.000 hectáreas, pero no se dio el cumplimiento también, y aquí mucho depende en lo político, tema agrario, ¿no? El avance de las organizaciones sociales, hasta qué punto como parte social, como parte de fiscalización hemos logrado a manejar esta situación tema tierras, ¿no? Entonces todavía hay en manos más de 10.000 hectáreas en manos de una persona, sin respetar el referéndum que hemos realizado. Son cosas que en el cual debe ver el que viene el gobierno actual, que va a venir el futuro gobierno, y las organizaciones sociales son donde tienen que plasmar la planificación juntamente con el gobierno. Un caso muy conocido fue la de Branco Marinkovic. Así es. En el Beni se le entregó algo de 36.000 o 6.000 hectáreas, no recuerdo muy bien. Pero y en tema territorio se ha avanzado bastante, pero falta culminar porque es una tarea pero bastante enorme. ¿Qué podemos decir al respecto, Renato? Tierra, territorio, los campesinos que antes tenían generación tras generación trabajando una tierra y nunca podía tener la propiedad. Si bien falta avanzar, falta concluir, se ha tenido un gran avance, Renato. ¿No lo has visto así? ¿Sí lo has visto así? Dialogando con el Pacto de Unidad, ¿cuál es la percepción? Yo pienso que hay dos escenarios. Uno, hemos dado un paso, sí, pero falta trabajar muchísimo. Todavía nos falta. Bueno, como decía Gregorio, los próximos 5 años tenemos que ponernos eso a debatir, a hablar, porque las organizaciones sociales hoy en día tampoco tienen el 100% de estos, de lo que mencionaba, ¿no? De tierra y territorio. Entonces es importante analizar, buscar nuevas leyes, por supuesto, y tú lo mencionabas, anteriormente se daban tierras inmensas a terratenientes, así como Branco Marinkovic, etcétera, y otros que en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, y esas cosas no te da la pluralidad que representa el Estado plurinacional. El Estado plurinacional te busca la igualdad para todos los bolivianos en general, en su conjunto, y las organizaciones sociales son parte de eso, que tienen mayor representatividad, y hoy en día todavía no se ve esa igualdad, ¿no? Entonces yo siento que todavía se debe trabajar, y en este día hay que recordar eso, hay que seguir trabajando nuevas normas, nuevas leyes para poder tratar de subsanar los errores que hemos tenido en el pasado. Muy bien. Don Gregorio, a ver, expliquemos a las nuevas generaciones cómo era antes y cómo es ahora. Si bien hay un camino por recorrer, cómo se ha venido avanzando, ha habido algunos cambios. Hay normas, hay leyes que lamentablemente a veces está en papel, pero no se puede plasmar en la práctica, y eso es importante para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque conforman
casi el 40% del electorado que van a estar eligiendo al futuro presidente. Don Gregorio, a ver, háblenos un poco de eso. Así es, hablando de tierra y territorio, hay mucho que debatir. Después de la Revolución del 52 sí hemos tenido ya acceso a una parte de tener tierras, así como solar campesino, originario, ¿no? En las nuevas colonizaciones en ese tiempo que se dieron. Pero también se dieron títulos colectivos, tierras pastoreos, que hasta ahora son conflictos no terminables en el país. ¿Qué es tierra pastoreo? Expliquemos. Primero, anteriormente, cuando llegaron los títulos, tiempo de Víctor Paz, del Banzer, todos esos expresidentes, se dieron los títulos a la persona que tenía, digamos, trabajando en la tierra. A ese se les daba los títulos. Las tierras pastoreos quedaron como tierras comunitarias, todo lo que son los cerros, los pastoreos, netamente para la comunidad. En algunas oportunidades han podido, por lo menos, hacer figurar un documento colectivo para la comunidad. Ya en todo el país, esas tierras como cerro, como Caracara, digamos, como aquí los cerros que hay, todo lleno de población, los cerros nunca se han documentado. Y de esto la política tradicional, la política, las autoridades que han estado en esa gestión, hasta ahora también las autoridades que manejan lo que es tema INRA, tema de derechos reales, son parte de manipulaciones, ¿no? En todo Bolivia hay conflictos en las serranías donde hay urbanizaciones, ¿no? Hay cosas que no hemos podido llegar a avanzar. Las tierras pastoreos de las comunidades han sido avasallados por loteadores y los directores de INRA se han prestado a esos, ¿no? Eso no vamos a, como ex dirigentes, no vamos a tapar. Entonces lo que ha reinado, ese monopolio, burocracia, la plata. Entonces hay muchos abuelitos que han sido afectados, ¿no? Incluso el loteador... ¿Algún caso que conozca de alguna persona de la tercera edad? ¿Cómo ha sido? Por ejemplo, al director del INRA, Eulogio Núñez, se ha hecho llegar muchas denuncias de Cochabamba, si hablamos, ¿no? Entonces, donde hay viejitos que no tienen terrenos, lo estudian los loteadores y entran a avasallar. Y lo hacen por encima de lo que hay registrado en derechos reales, igual aparece otro registro, ¿no? Entonces son cosas que lo permite la justicia, y la justicia es parte de la burocracia. Hay ciertas cosas que hemos avanzado, no en su totalidad, ha habido buenos avances, pero sin embargo en tema lo que es territorio, no tema petróleo, tema son las minerías, también hay explotaciones que son los extranjeros que están metidos en temas saquear nuestros recursos. Por ejemplo, una gran parte en el oriente hay menonitos, hay brasileros, hay colombianos que reinan con su poder, y muchos políticos se prestan. Entonces hay cosas que hay que avanzar. En sí ha habido hartos cambios, pero hay que tomar como reflexión de que falta avanzar ciertas cosas. Y vamos a tomar en cuenta de que si hemos tomado como gobierno, más IPCP el gobierno, necesitamos representantes genuinos para tomar estas riendas, digamos, de resolver temas de justicia de tierra y territorio. Don Gregorio, en el caso hipotético del ingreso de un nuevo gobierno con la línea de derecha, ¿ustedes consideran de que se va a tomar en cuenta esto? ¿Que se va a trabajar en el tema de tierra-territorio? ¿O simplemente será para la fotografía? ¿Cómo están analizando o cómo ve ese aspecto? Porque al campesino ya no se lo puede engañar, ya no se le puede decir, firmámelo aquí en blanco, te lo voy a hacer tus papeles. Yo recuerdo muchas veces cuando era niño escuchaba aquello, firmámelo acá, yo soy tu abogado, y aparecía con otras personas los dueños. ¿Cómo va a ser esto gravitante con un nuevo gobierno si tiene una línea de derecha, don Gregorio? Hay una gran diferencia entre la izquierda y la derecha, ¿no? Hay un distanciamiento bien lejos y bien notable. Primero, la derecha en todo lo que ha gobernado, con los partidos tradicionales, ellos gobiernan pero con intereses ni siquiera solo bolivianos, gobiernan con intereses fuera del país. Tienen tienen jefes millonarios que están fuera del país de Bolivia, ¿no? Ellos tienen consultas hacia ellos. Y ellos cuando gobiernan
gobiernan con decretos, con leyes, meten al patrimonio la mano a saquear nuestros recursos naturales. Esa es la idea de la derecha. La izquierda podrá cometer errores en su gobierno, pero tiene otra forma de gobernar. Entendemos si la derecha toma, si vuelve a gobernar, porque todos van a ir a cómo hablar de capitalización, de privatización. No olvidemos las dictaduras del Banzer, de muchos gobiernos que han pasado, el estado sitio del año 95 del Goni, ¿no? La famosa capitalización. Son cosas que en el cual han vendido nuestras empresas, Joy Aéreo, el Entel, YPFB, tantas cosas. Yo creo que todos esos no debemos olvidar. Así como izquierda debemos unir las fuerzas, no sin contradicciones mucho. También las bases vamos a ser los que vamos a evaluar. No confiamos nada ni en la encuesta que hacen, no confiamos en lo que dicen la derecha, pero sí hay pelea interna entre la izquierda, y eso tenemos que ponernos en la mesa y plasmar estrategias, un programa político, programático para el Estado. Muy bien. Renato, ¿está en peligro o no lo que se ha avanzado en los últimos 20 años? Propiedad para el campesino, reconocimiento en la Constitución, el espacio ganado en la sociedad, el tema de discriminación que se ha avanzado un montón, las lenguas, los idiomas, la diversidad que se ha reconocido en nuestro país, porque antes era rojo, amarillo y verde y solo se consideraba La Paz centro, Cochabamba centro y Santa Cruz los tres anillos y para de contar. No existía esa Bolivia. ¿Está en peligro aquello, Renato? ¿Cómo lo evalúas? Marcelo, muy buena pregunta, y también el pueblo boliviano en su conjunto tiene que entender esto. Si este 17 de agosto gana la derecha, tenemos, el pueblo boliviano en su conjunto va a dar un retroceso insignificante a volver atrás, digamos, ¿no? Porque hay que comprender dos cosas. Si don Gregorio lo decía, la derecha hoy, ¿qué nos propone? Privatización, y siempre han tenido el interés de nuestros recursos naturales durante el pasado, durante el tiempo que hayan gobernado. Hoy, actualmente, con errores de gobiernos anteriores, pero mantenemos esa estabilidad para dar continuidad de ciertos proyectos. Yo entiendo que si gana la derecha, vamos a perder muchas cosas como sectores sociales. Por ejemplo, uno de esos serían la UPRE, por ejemplo. Los proyectos de la unidad de proyectos especiales, por ejemplo, pierden las organizaciones sociales, ¿no? Entonces yo pienso que daríamos un retroceso gigantesco también con la derecha. Es alarmante y también es preocupante. Hay que hacer una evaluación fríamente ahí, en mesa, hablando entre los que somos de izquierda, los que son de derecha. Los de izquierda tenemos problemas, por supuesto. Problemas internos, pero lo podemos poner en mesa y podemos tratar de llegar a un consenso y poder decir, gobernemos de esta manera, como lo hemos hecho estos 20 años. Pero en derecha no, va a ser complicado. Si ganan, van a empezar a cortar, vamos a dar un retroceso brutalmente, digamos, hablando en términos de hegemonía. Vamos a perder muchas cosas. Por ejemplo, los campesinos no vamos a ser tomados en cuenta en muchas cosas. Daríamos un paso, un retroceso fatal, ¿no? Vamos a perder, como les decía, todo lo que se ha conseguido hoy en día, ¿no? Tendríamos ahí vamos a perder el teleférico, vamos a perder mi tren en Cochabamba y ciertos proyectos que hoy en día se han conseguido con el presidente Lucho, con el anterior presidente también. Entonces para mí la verdad es preocupante, pero si gana la derecha estaríamos dando un retroceso gigantemente. Es importante ese análisis. Estamos junto a Renato Adubiri, quien es vocero del Pacto Unidad de la Paz, y estamos también junto a Gregorio Mamani, presidente de la Coordinadora de Bases del Trópico de Cochabamba. Sí, en este fin de semana, como le decía, estamos hablando un poco de lo que significa este 2 de agosto. 2 de agosto, porque antes también de la época republicana, en la época colonial, y todo ha sido transversal en el tema del campesinado colonial, época republicana y ahora época del Estado plurinacional. Y ha habido un común denominador, ha habido un común denominador que son las masas de la composición del tamaño de la gente que existe en el sector campesinado. Ahora hay nuevas generaciones,
que quizá puedan ser técnicos, profesionales, otros expertos, pero hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Estamos en el Dialogando con el Pueblo. Le propongo una brevísima pausa. Al retornar vamos a hablar de estos temas. 2 de agosto, pero ahí pegadito se viene el 6 de agosto. Ya respiramos también muchas actividades, el tema del bicentenario. ¿Cómo deberíamos recibir este bicentenario, Gregorio? ¿Cómo debería recibirse estos 200 años que son importantísimos, sí, pero ahora con el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia? 6 de agosto, me imagino que también con muchas actividades. ¿Cómo se está viviendo este bicentenario, Gregorio? Bueno, es importante también ese evento, lo que es el aniversario del pueblo boliviano. Para todo Bolivia es una reflexión, ¿no?, de todos los avances que se ha dado. También es una evaluación para todos, los errores, los avances. Y un festejo para todos porque ese día es feriado, ¿no?, en el cual ha contemplado de hacer eventos a nivel nacional. Sé que cada sector tiene, sin embargo, también resaltar muchas cosas que hemos avanzado en esta gestión. Entendemos que los 5 años hemos vivido una situación económica bastante bajo, pero no es el culpable el presidente Luis, más bien ha sabido sostener el país en peores momentos, porque la crisis económica afectó a todo en el mundo. No hemos tenido que afrontar primero las pandemias. Yo creo que son estas fiestas es algo de reflexión para todos, y tomar en cuenta el pasado, el presente y qué hacemos con el futuro. Bien, entonces es una época de reflexión. 200 años también es un evento importante, Renato. Hemos visto a lo largo de estos días que se vienen preparando temas culturales, danzas, mostrando y evidenciando y además promocionando la cultura de nuestro país. ¿Cómo está viendo este tema del Bicentenario? Bueno, yo primero que nada pienso que debemos estar comprometidos con el país. 200 años, este 6 de agosto, y no todos cumplen 200 años. De reflexión, por supuesto, pero compromiso sobre todo para el 17 de agosto, pensando bien a dónde vamos, qué queremos, ¿no? Hemos conseguido muchas cosas buenas, también tenemos malas, por supuesto, pero el pueblo boliviano en su conjunto tiene que repensar bien, si quiere la continuidad de este proceso que hoy la estamos viviendo, o queremos dar un retroceso en la historia. Bien. Entonces, para mí, por ejemplo, desde ahí es importante reflexionar y también, por supuesto, celebrar. Como te decíamos, hemos tenido alcances importantes y el presidente Lucho ha tenido alcances importantes durante estos casi 5 años de gestión, a pesar de que haya recibido un país destrozado. Porque recordemos que Yanine Áñez en su gobierno de transición se ha habido corrupción, el presidente Lucho ha recibido una tasa de letalidad más alta de la región con el tema de la pandemia, pero a pesar de ello se ha venido trabajando y hoy tenemos estabilidad, no al 100%, pero ha tratado de equilibrar ciertas cosas, a pesar de los bloqueos evistas, de los cívicos, a pesar de todo ello, ¿no? Y justo este año también con lo último, ¿no?, en Yayagua con más de 6 muertos. Entonces yo pienso que debemos reflexionar, debemos celebrar ciertos logros, sí, pero tenemos que reflexionar para saber a dónde vamos a ir, o vamos a dar continuidad o vamos a dar un retroceso en el país. Eso es importante. Renato, tú hacías mención a la gestión del presidente Luis Arce, 5 años que se han visto, pero con ataques nunca antes visto en la historia de nuestro país, ¿no? Golpes blandos, bloqueos en la asamblea, bloqueos en caminos, bloqueos hasta en situaciones positivas para el país. Creo que ahora estamos comprendiendo cuál es el rol, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa cuando no acompaña al Poder Ejecutivo, cuál es el rol de las organizaciones sociales para poder motivar aquello, el rol de los municipios, pero estos bloqueos le estamos pasando las consecuencias en los mercados, lamentablemente, en las calles, generando especulación, generando inflación. Creo que es un condimento que no podemos dejar de lado al momento de reflexionar en estos 200 años. 5 años
que has recibido ataque tras ataque tras ataque, y lo que llamó la atención que fue desde uno de la familia, se podría decir, que fue don Evo Morales, que al interior siguió atacando al aliado, al amigo, al compañero. ¿Cómo ha visto estos últimos 5 años al interior de esta situación, ya acercándonos al Bicentenario? Bueno, como lo mencionabas, Marcelo, creo que el enemigo fundamental de todo esto ha sido tu propio hermano, con esa persona que has compartido, con esa persona que has crecido. Casi a la mitad de gestión se ha convertido en tu peor enemigo. Y me refiero a Evo Morales, ¿no? Porque el presidente Lucho ha recibido un país destrozado, ha hecho ha acertado ciertas políticas públicas, por supuesto, pero a partir de ello, el que se ha convertido en tu enemigo ha sido tu propio hermano. Porque tenemos que entender diferentes contextos, y no sé si han podido ver el documental que recién salió el pasado fin de semana. En la crónica nos cuentan cronológicamente de los hechos, de todo lo que ha sucedido desde la posesión, ¿no? Yo diría desde el día 0 incluso le han empezado a asfixiar al presidente. Y hasta la fecha continúan con la asfixia, ¿no? Y bueno, ahí vienen ataques de contracampaña para las elecciones, justamente incitando al voto nulo, etcétera. Y por eso es importante reflexionar a dónde queremos ir realmente, porque todas estas acciones te demuestran que no hay el amor hacia nuestro país, porque eso nos hace entender que realmente si tuvieran, como dicen, según ellos dicen, si tuviéramos una representatividad en las elecciones, no habrían estos problemas. Pero yo le pregunto a la gente, el movimiento al socialismo, ese es el bloque popular que representa a las organizaciones sociales y a todos los sectores. Y yo, más al contrario, les decía, deberían sumarse a este bloque popular que les ha dado la oportunidad de crecer como políticos y les ha visto nacer, como a todos nosotros. Pero ellos se han alejado y también de pronto han hecho pactos por ahí con la derecha, porque a eso nos apuntan, ¿no? ¿Qué podemos decir de la unidad, Gregorio? Tú mencionabas hace instantes la importancia de la unidad que se necesita para la construcción de un país. Si bien tenemos actores políticos como Eva Copa, Damián Condori, en su momento fue Felipe Quispe, y ahora su hijo con Santos, Andrónico Rodríguez, entre otros actores. Su cuna, su nacimiento fue el movimiento al socialismo. Y ahora qué importante es volver a llamar al tema de la unidad, don Gregorio, o es completamente alejado. ¿Cuál es el análisis al respecto del tema de la unidad de la izquierda en torno al movimiento al socialismo? Primero es bueno recordar, ¿no?, el proceso político, lo que se ha construido aquel momento, ¿no?, por los ex dirigentes, que muchos dirigentes actualmente ya no están en vida. No, yo recuerdo la fundación del instrumento político como ASP. En el año 94, junio 94, creamos Carrasco. Yo soy parte de esa creación. No es el compañero Evo, ¿no? Entonces, Federación Carrasco crea el instrumento político Asamblea Soberanía de los Pueblos. Por eso la Federación Carrasco, de las 6 federaciones que hay en Trópico, vamos en caravana de bicicleta en el año 95 a crear el instrumento político en Santa Cruz, marzo 95. Entonces, se crea un proyecto político, se plasman muchos debates, ya el gobierno, el pueblo, el gobierno, ¿no? Ahí entendemos de que llegar al gobierno, el instrumento político es un instrumento estratégico para llegar al gobierno y para administrar el Estado. Es el objetivo del instrumento político. Pero todo lo que habíamos plasmado se ha quebrantado, se ha pisoteado en el camino. Quiero recordar a todos los compañeros de la izquierda. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Quiénes exactamente hemos traicionado también al instrumento político? En el año 97, compañero Evo ya ha hecho pacto con Jaime Paz Zamora. Ya llegó Jaime Paz Zamora en el año 97 para las elecciones generales y aparecemos en Trópico. Ya habíamos ganado 3 alcaldías con ASP, con Izquierda Unida. Entonces, ¿qué dice el compañero Evo para hacer el pacto con Jaime Paz Zamora? Dice, en el año 94, cuando se llevó el campeonato mundial, ¿no?, donde indica en Alemania, donde indica que Jaime Paz Zamora fue al mundial con la hoja de coca puesta en el bolsillo, ¿no?, entonces defendiendo la hoja de coca. Y dice
que sería el único presidente que puede defender a la hoja de coca llegando al gobierno, cuando parece ya había pasado a ser gobierno el Jaime Paz Zamora, ¿no? Entonces ya sería expresidente. Y por ese lado, como Alejo Vélez va candidato, no vamos a poder llegar al gobierno de esta gestión, año 97, la primera elección con Izquierda Unida, ¿no? Entonces tendríamos que apoyar a Jaime Paz Zamora, voto cruzado. Presidente Jaime Paz Zamora, diputado Evo Morales. Ha habido concentración centrópico. Entonces hay cosas que no hay que olvidar. Como un voto cruzado. Voto cruzado, se dio voto cruzado en aquellos tiempos. Ese perfectamente sabe Alejo Vélez. Y los fundadores del instrumento político son pues, Alejo Vélez, Guido Tark, son los primeros, Juan de la Cruz Vilca, muchos de ellos compañeros Román, ¿no? Donde se crea en Santa Cruz, cuando ya se había creado para nosotros en ASP. Entonces ganamos 4 diputados aquella vez, donde estaba Román Loaiza, Evo Morales, Félix Sánchez y Néstor Guzmán. Izquierda Unida con ASP ganó 4 diputados por primera elección general. En el camino, ya cuando llegamos ya con más diputados, ya cuando llegamos al gobierno, todos pensábamos de que los ministros iban a salir de las bases, ¿no? Ese se entiende por el instrumento político, por el proyecto político. No se entiende que uno va a poner a uno de la derecha. Pero lo que ha hecho el compañero Evo, en ese momento, cuando tomó el gobierno en 2006, ha puesto ministros pura de 2 personas que nada tienen que ver con el instrumento político. Y hasta el momento, muchos fundadores del instrumento político son enemigos del compañero Evo. Ya, hasta el momento nunca han sido funcionarios y siguen en la cancha de debate del instrumento político. A la Domitila Chungara han utilizado como un instrumento. Domitila Chungara ha entrado a socializar el tema de instrumento político por todo el país. Pero ¿acaso Domitila Chungara ha puesto una persona en la función pública? No. Hay cosas que debemos recordar de la izquierda. Si hablamos de David Áñez Pedraza, cuando le dio su personalidad jurídica, estaba acompañado de Nibardo Rivera, Ejecutivo Nacional de Interculturales, antes era colonizadores. Estamos hablando de año 99, 2000. No, cuando les presta la personalidad jurídica, nos regala. Pero ¿qué dieron por eso a David Áñez Pedraza? David Áñez Pedraza ha muerto en crisis económico como familia. Su esposa ha muerto en la calle, con deudas al banco. Sus casas embargaron los bancos. Entonces hemos entendido personas que se han aprovechado del instrumento político y dicen que ser salvadores. Entonces la unidad es tan importante porque, queramos o no, hemos plasmado el respeto a las organizaciones sociales con el instrumento político, como dueño principal las organizaciones sociales. La izquierda no hemos podido unir para las elecciones, pero no es bueno golpearnos entre nosotros. Solo hay un instrumento político donde podemos unificar, ¿no?, nuestro debate, porque el instrumento político ASP más IPSP va a quedar en las organizaciones sociales. Es el único instrumento que no tiene dueño como persona, sino es el dueño del pueblo. Los demás todos tienen su dueño. Y por este lado es tan importante la unidad de la izquierda, ¿no? Cualquier cosa que pase el 17 de agosto, no importa de la izquierda quién esté a la cabeza, sé que el más IPSP tiene más fuerza en todo, ¿no? Tiene organizaciones sociales, por eso plantean el voto nulo, ¿no? El voto nulo que va a beneficiar, va a favorecer a la derecha y va a contrarrestar a la izquierda, al instrumento político. Son cosas que debemos llamar a la unidad y reflexión a todos los compañeros, que no se dejen engañar por personas, por intereses personales. Cuando hay intereses personales políticos es como una enfermedad. Bien. Estamos con nuestros invitados, Renato Adubiri, vocero del Pacto Unidad de la Paz, y junto a Gregorio Momani, presidente de la Coordinadora de Bases del Trópico de Cochabamba. A ver, Renato, ya estamos avanzando cronológicamente, tocamos el 2 de agosto, el 6 de agosto, y ahora se viene el 17 de agosto, elecciones generales. ¿Cómo estás viendo el tema del ámbito electoral en general, más allá, muy aparte del tema del pacto? ¿Cuál es tu percepción de la población? ¿Salieron encuestas? ¿Salieron propagandas? ¿Hay campañas en las calles? ¿Hay campañas en las redes? Creo que incluso hay que añadir
elemento que es el celular y la internet, ¿no? Que ya es parte de nosotros al momento de poder tomar decisiones y definiciones. ¿Cómo está viendo esta cercanía también a menos de un mes de las elecciones generales? Es importante, Marcelo, tomar en cuenta que estos días se han ido mostrando encuestas en diferentes medios, ¿no? Y ahí nos hacen creer que el movimiento al socialismo está por debajo, ¿no? Pero esto siempre se ha mostrado, no solo en estas elecciones, sino en el 2020 también se ha mostrado, estábamos abajo, y en la anterior elección también. Pero lo que decía Eloy es importante, y lo que yo rescato, el movimiento al socialismo tiene estructura orgánica. Es el único instrumento hasta el momento en el país es el único instrumento que tiene estructura orgánica. El resto de los partidos no lo tienen, y también decía Gregorio que el instrumento político es del pueblo. Esa es la diferencia entre el resto de los partidos. El resto de los partidos tienen dueños, el movimiento al socialismo tiene una estructura orgánica. Y ahí están las organizaciones sociales. Yo lo decía días pasados, que casi a la gente de base no le preocupa mucho una encuesta, porque ellos están seguros de continuar en este proceso electoral, y el 17 vamos a demostrar y vamos a volcar esa página que los de la derecha te vienen mostrando a través de los medios de comunicación, ¿no? Ustedes habrán podido ver en las redes, en los medios de comunicación, que los candidatos pagan publicidad, pagan pauteos, pagan encuestas, pero no son reales. Yo me pregunto a veces, ¿puedes pagar pauteos de redes sociales? Sí, pero el día de elección, el día 17, la gente no va a ir a votar pues con un like. La gente de base sabe por qué partido va a votar, y el bloque popular, yo siento que ese día va a haber una sorpresa grande para el país. Cuando salimos nosotros a las provincias, yo estuve en Caranavi, estuve en Guanay, visitando acá en La Paz, yo veo la gente hay grupos minoritarios, sí, efectivamente, pero no hay aceptación tanto en las provincias, sobre todo a los bloques o a los partidos de oposición. Y eso te da un panorama súper claro de que las encuestas son falsas. Y muchos lo han denunciado, ¿no? Incluso habrán podido ver también en los debates presidenciales. El mismo Medrano, Manfred, se delatan cuál es su verdadero pacto. Entonces también eso desgasta, ¿no? Yo veo que un panorama, el 17 va a ser algo diferente, algo diferente a lo que nos muestran en los medios de comunicación y en lo que nos muestra también en las encuestas. Una cosa dice las encuestas y el día de la votación va a ser otra cosa. Y ahí está el orgánico, y se va a pronunciar la gente del pueblo realmente, y decir, nosotros queremos esto y vamos a estar ahí. Muy bien. Don Gregorio, el próximo 17 puede haber una sorpresa, puede haber alguna situación distinta a la que estamos viendo en redes sociales, distinta a la que estamos viendo en los medios de comunicación. ¿Cómo lo ve usted? Así es. A veces las redes sociales es algo que empaña la verdad, a veces también sale bien, pero sin embargo las encuestas son la diferencia que marca en este momento, porque la encuesta es pagada, y el MAS y PSP siempre ha tenido esa diferencia de las cifras de encuesta, por lo menos el 20%. Las encuestas han estado bien lejos de la verdad, lo que es con el instrumento político. Y eso lo hacen a propósito, porque son encuestas pagadas, y nadie ha juzgado y nadie ha hecho, digamos, por esas mentiras, haber procesado, investigado esas encuestas, cosa que debieran de hacer eso, ¿no? Y por otro lado, entendemos que el 17 de agosto el pueblo va a acudir a votar, ¿no? El voto nulo no va a frenar a la ciudadanía, porque son logros del voto universal. Es un proceso también que se dio a aquellos tiempos. Y frente a esto también llamamos a una reflexión nuestras bases, nuestros simpatizantes. Sé que en muchos sectores hay resentimientos. Resentimientos porque hay dirigentes que también se aprovechan del momento. Hay dirigentes que son oportunistas, ¿no? Y ese vamos a evaluar cuando pasen las elecciones. No por eso, porque ese dirigente se hace mal, no por eso no va a votar para el candidato o para el MAS.
porque más bien debe ser el trabajo, ¿no? Ponerse a pensar en la conciencia del pueblo, debe ser, digamos, sin importar a ellos votar para el instrumento político. Necesitamos salvar el país, porque en el fondo, si la derecha toma, pues va a afectar muchas cosas en tema lo que es el proceso de cambio, lo que se ha conseguido en tema proyectos, ¿no? Los bonos sociales, ¿no? Tantas cosas que ha habido avance en el pueblo boliviano después que hemos tomado como gobierno. Yo creo que frente a esto tiene que haber esa reflexión y también no más peleas entre hermanos. Pase las elecciones, necesitamos unirnos como izquierda y tomar el gobierno. La unidad ante esta situación del 17 de agosto, las siguientes elecciones generales, y lo estamos analizando junto a nuestros invitados que también tienen su percepción al respecto de estas siguientes elecciones. Renato, a ver, cuéntanos un poquito cómo está trabajando el Pacto de Unidad junto a las Trillizas, las Bartolinas Sisa, Interculturales, la Federación Única. ¿Cómo está trabajando en esta situación de campaña en pleno que existe en desarrollo a pocos días de las elecciones? Marcelo, es importante mencionar que la unidad es el camino, ¿no?, para conseguir un objetivo. Y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad Departamental, sobre todo, ese es el objetivo. Queremos unidad, buscamos ser gobierno, por supuesto, y estamos en eso. Todas las organizaciones que componen el Pacto de Unidad buscamos unidad. Y actualmente estamos trabajando en eso, de poder unificar, de poder ir a hablar con las organizaciones y pedirles reflexión. Lo que decía Gregorio, el resentimiento debe quedar el 16 en casa para poder ir el 17 y votar por aquello que realmente nos representa. Estamos trabajando en eso durante todo este tiempo. Hay que hacer evaluaciones, por supuesto que sí, y como lo mencionaba en el anterior bloque, es importante si realmente queremos continuar con esto o dejar todo lo que hemos conseguido y tirarlo, digamos, a un bote, ¿no? No tiene sentido y tenemos que continuar en eso, en la unidad. Yo también llamo a la reflexión como vocero a todas las organizaciones sociales del Departamento de La Paz a que puedan unirse, ¿no?, a lo que es el movimiento al socialismo. Ese es el bloque popular que les da la oportunidad, es la que les da la representatividad. Y también no nos vamos a manchar por una persona, ¿no? O sea, por un error no vamos a ser juzgados. Es como decir, Messi, digamos, la pela un penal y no lo vamos a juzgar con la trayectoria que tiene. Y el MAS es lo mismo. Por ciertos dirigentes que han cometido ciertos errores, no quiere decir que es malo el movimiento al socialismo. Entonces, nosotros sí, efectivamente, estamos llamando a la unidad para que podamos conseguir y ser gobierno el próximo 17 de agosto. Muy bien, muy bien. Bien, amigos, se nos ha cumplido ya el tiempo. Don Gregorio, por favor, su despedida. Llamemos a la conciencia a participar todos este próximo 17 de agosto, porque va a ser una contienda bastante fuerte, la más fuerte de toda la historia de nuestro país. Y bueno, hay muchas decisiones que tomar y llamar a participar a toda la sociedad en general. Don Gregorio, su despedida, por favor. Muchas gracias. Llamar a nuestros hermanos la reflexión, también el trabajo duro para el voto duro del 17 de agosto y después evaluemos los resultados. Y también agradecer hermano Marcelo, hermano Renato, un joven en estos temporáneos es valioso porque ahora es el debate de la juventud. Y también la izquierda tiene eso. El instrumento político tiene esa juventud, actualmente tema candidatos, la experiencia y la juventud, el oriente y el occidente. Yo creo que no nos hemos equivocado en los candidatos, lo que sí falta trabajar. Y así como juventudes, como jóvenes, son una mentalidad sano para el pueblo boliviano. Muchas gracias. Muy bien, don Gregorio Mamani, que nos ha acompañado. De la misma forma, Renato, voy a pedir tu despedida. Veo que eres bastante joven. ¿Cómo les hablamos a la gente que pueda participar este próximo 17 de agosto en las siguientes elecciones al momento de tu despedida, Renato? Gracias, Marcelo. Bueno, primero siempre responsabilidad con el país, como consejo también, y para todos nosotros como reflexión, responsabilidad con nuestro país, con el proceso de cambio. Yo soy parte de esto, me siento tranquilo donde pertenezco
Y es importante que reflexionemos, como lo decía hace rato, y nos unamos. Para mí es un orgullo compartir debates con la experiencia como es don Gregorio. También bienvenido a La Paz. Espero que esté tratando bien la ciudad. Y bueno, la reflexión es importante, Marcelo, para este 17, ¿no? Como jóvenes nos sentimos parte de todo esto, y también nuestros candidatos. El binomio es joven, el otro es la experiencia, una fusión que queremos, y llamamos nuevamente a la reflexión a nuestros compañeros que se han ido con algunas facciones a que puedan retornar, ¿no?, a su casa, y podamos ganar primero el 17 y el día siguiente buscar soluciones concretas para el país, lo que siempre hemos venido haciendo durante estos casi 20 años. Muy bien, perfecto. Renato Adoviri, vocero del Pacto de Unidad de La Paz. Amigos, amigas, estamos en el Dialogando con el Pueblo. Bien, continuamos con el programa, ya estamos llegando a la parte final y es momento de hablar del Bicentenario. El Bicentenario que se siente en las calles, se siente en las plazas, se siente en la tele, en la radio, en las redes sociales, porque Bolivia está cumpliendo 200 años. Es por eso que ya estábamos en contacto junto a Martín Maturano, quien es delegado presidencial del Bicentenario, quien está, con la agenda bastante apretada, bastante compleja por el tema del Bicentenario y la cercanía del 6 de agosto. En primera instancia, lo saludamos. Doctor Martín, ¿cómo está? Muchas gracias por asistir a la invitación. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Marcelo, saludarte a ti, saludar a toda la audiencia de Caminando con los Pueblos. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y hermanas bolivianos que sintonizan este medio de comunicación en todos los rincones de nuestra querida Bolivia. Sin duda estamos a horas nada más de poder recibir este mes de agosto 2025, donde nuestra querida Bolivia va a cumplir 200 años de su fundación, el Bicentenario de Bolivia, que con mucha responsabilidad y con mucha anticipación, desde el gobierno nacional a la cabeza del presidente Luis Arce, el presidente del Bicentenario de todos los bolivianos, a través del Consejo Nacional de Bicentenario hemos venido planificando, trabajando y preparando todo un plan, pero también toda una agenda de festejos del Bicentenario que ha iniciado, estimado Marcelo, desde el minuto cero del año 2025. Recordar el 1 de enero a las 00 horas la gran bienvenida al año del Bicentenario que se ha dado con la presencia musical de los grandes artistas de Bolivia, toda una participación masiva en la población, en el mismo sitio donde ha nacido nuestra querida Bolivia, allá en la Plaza 25 de Mayo de Sucre. A partir de aquello hemos venido desarrollando una agenda que tiene no solamente aspectos históricos, sino también tiene el tema cultural, para mostrar a Bolivia como uno de los países más diversos, que tiene una gran identidad, una gran potencialidad cultural y turística, pero también eventos internacionales y una intensa agenda internacional para mostrar a Bolivia al mundo, a este país maravilloso que cumple 200 años de su fundación. Y a partir de aquello también, desde el día 28 de julio, hemos arrancado con los actos principales de nuestro Bicentenario, que se va a extender hasta el día 7 de agosto, por el cual el gobierno nacional también ha declarado el feriado, ha extendido el feriado del día 6 hasta el 7 de agosto, primero para promover el turismo y segundo también para lo que es el tema de poder participar y promover la participación activa de nuestra población en el tema de los actos preparados en todo el país. Nuestros actos principales, estimado Marcelo, desde el 28 de julio al 3 de agosto, se está desarrollando en la ciudad de Sucre la 37 Olimpiada Internacional de Informática. Bolivia es el centro de la tecnología, de la ciencia,
de la informática, pero también es el epicentro de la juventud, porque son jóvenes, más de 1000 jóvenes, las mentes más brillantes de 91 países están concentrados en Sucre, en Bolivia, por el año del Bicentenario, un evento de carácter mundial, en la 37 Olimpiada Internacional de Informática que está en pleno desarrollo. El día 29 de julio hemos tenido un evento singular allá en el Teatro Municipal Alberto Saavedra, la gran final del Festival Nacional Bolivia Danza en el Bicentenario, donde más de 25 elencos ganadores en cada uno de sus departamentos han estado compitiendo por tres premios que superan en lo económico, estimado Marcelo, de más de 50.000 bolivianos para cada uno de ellos, pero sobre todo el boleto de poder participar en la gran Serenata Bolivia en su bicentenario a realizarse en la ciudad de Sucre. Posteriormente, justamente el día de hoy a las 4 de la tarde hemos tenido un evento, estamos en desarrollo, un evento muy simpático, muy singular, porque los actores son los niños le han escrito a una biblioteca a todos los bolivianos. La presentación de la colección de 200 libros con 2000 cuentos mágicos, la biblioteca del Bicentenario escrita por niños y niñas, pues se está presentando en este momento en el Salón Illimani del Campo Ferial Chuquiago Marca. Son más de 800 niños que han escrito estos cuentos mágicos de casi 94 municipios de toda Bolivia. Pero también con el Ministerio de Educación, los elencos de arte de toda Bolivia, dependientes del Ministerio de Educación, están presentando obras exclusivamente desarrolladas por el Bicentenario. Desde el día de ayer y el día de hoy concluye también el Teatro Alberto Saavedra Pérez, lo que es el arte del Bicentenario, Cantos de Libertad, esta noche a las 19:30. La invitación a todos los paseños a que puedan también participar de esta presentación maravillosa, donde más de 300 artistas estarán poniendo en escena diferentes obras musicales, de danza, teatro y otras manifestaciones especialmente culturales. Para luego ya esta noche, a medianoche, estimado Marcelo, tendremos la pirotecnia, una actividad muy importante, el himno que nos une, la voz que nos representa, porque en los 9 departamentos, en sitios y de manera simultánea, estaremos a medianoche, a las 00 horas, recibiendo el mes patrio, el mes de agosto, el mes del Bicentenario de todos los bolivianos. Esto se realizará en diferentes puntos en las 9 capitales del departamento, donde estará los juegos pirotécnicos acompañados de una banda que a todo pulmón nos hará entonar el himno nacional a las mismas 00 horas del mes de agosto, recibiendo, reitero, el mes patrio. Pero luego, horas más tarde, a la cabeza del presidente del Estado Plurinacional, sus ministros, viceministros, directores generales, diputados, gobernadores, alcaldes, de manera histórica puedan entregar 200 obras, entrega simultánea de las 200 obras y proyectos del Bicentenario en todo el país, para luego ya desde el 2 de agosto concentrarnos en la ciudad de Sucre, porque será el sitio donde ha nacido nuestra querida Bolivia, donde se va a desarrollar los actos principales de nuestro Bicentenario. Por ello el 2 de agosto otra vez la convocatoria es a los niños, porque tendremos el concierto del Gran Coro y Orquesta del Bicentenario junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Cerca de 3.000 niños entre coro y orquesta estarán sin duda presentándose en el Teatro al Aire Libre Mauro Núñez de la ciudad de Sucre el día sábado desde las 6 de la tarde. Para luego también el día 3 de agosto tener un evento también muy significativo, porque estaremos presentando, estimado Marcelo, el video clip de la cueca, de una de las obras de una poetisa chuquisaqueña como es Matilde Casasola, la cueca de regreso, que habla de la nostalgia, del sentimiento que uno
que uno percibe cuando vuelve a su tierra, porque cuando uno está fuera del país, recién extraña su tierra, valora su tierra. Por eso esta cueca tan emblemática ha sido grabada por las voces de oro, por las mejores voces de Bolivia, y este videoclip lo estamos presentando, pero además la canción juvenil del Bicentenario será interpretado por las voces juveniles de diferentes departamentos. Este evento será el día domingo a las 19 horas en el Centro Plurinacional de Culturas y Artes Matilde Casasola de la ciudad de Sucre. Para luego ya el día 4 arrancar con la presencia de nuestro hermano presidente, ministros, viceministros, invitados ya que van a empezar a llegar para acompañarnos en la celebración del Bicentenario desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana tendremos, tendremos lo que es el tema de la presentación y entrega del billete y moneda del Bicentenario a cargo del Banco Central en la Casa de la Libertad. Posteriormente tenemos la presentación del libro de la historia de Bolivia en su Bicentenario a las 11 de la mañana en el Centro Plurinacional de Culturas y Artes Matilde Casasola. Posteriormente tendremos a las 18 del día mismo 4, del lunes 4, el descubrimiento del monumento Juan Azurduy de Parilla en la Plaza 25 de Mayo, haciendo historia, reivindicando después de 200 años a esta gran mujer maravillosa, la heroína, que prácticamente además representa a miles y miles de mujeres que lucharon por nuestra libertad. Para cerrar, el día 4 tenemos la presentación de la premier de la serie del Bicentenario. Hemos llevado nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones al séptimo arte con la obra denominada Historias de Libertad, el cual va a ser presentado a las 19:30 en el Cine SAS, también de la ciudad de Sucre. Para luego el día 5 tener la presentación del libro del segundo centenario y iniciar a las 15:30 la gran serenata Bolivia en su Bicentenario, donde toda Bolivia estará representada con sus mejores exponentes. Si hablamos de Pando, estará César Almeida; si es de Beni, estará el grupo Panacu; si es Santa Cruz, estará Eleonora Cardona; si es Oruro, Llactaimanta; Potosí, Sabiandina; Tarija con Esther Marisol; Sucre, Chuquisaca con los Masis; y si hablamos de La Paz, sin duda, Calamarca; y también para cerrar con broche de oro, los Carcas de Cochabamba. Y esto también complementado con la interpretación de este grupo que está sin duda sonando mucho en el tema de la cumbia, lo que es el grupo Histeria, que también estará sin duda haciendo el deleite de la población en el Estadio en Patria. Esto acompañado de las bandas de bronce, las mejores 9 bandas de bronce de cada departamento, ganadores del concurso nacional de las bandas de bronce del Bicentenario, estarán también a unísono tocando aires de cada uno de los departamentos, y a medianoche, sin duda, cantar a viva voz el himno nacional y dar la bienvenida al Bicentenario, al 6 de agosto, al Bicentenario de Bolivia. Pero luego también, paralelamente, tenemos el día 5, el cóctel de bienvenida a los invitados nacionales e internacionales a las 17 horas, para luego a las 19 horas abrir la inauguración del Salón de Pinos y Cinganes del Bicentenario. Serán 23 bodegueros de toda Bolivia, de Tarija, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca. Los pinos de altura serán presentados en una sala para que nuestros visitantes puedan degustar de los vinos de altura que produce nuestra querida Bolivia. Para luego ya el día 6 tener una actividad, un programa especial con la presencia de invitados internacionales, el tema del acto de la Isa de la Bandera a las 8 de la mañana, el saludo protocolar de los mandatarios presentes a nuestro hermano presidente, la solemne sesión de honor a los 200 años del Estado Plurinacional y la foto oficial con el cual concluyen los actos principales, donde nos estarán acompañando
entre presidentes, vicepresidentes, cancilleres, vicecancilleres y delegados de sus países, aproximadamente 40 países. 40 países nos acompañarán en la celebración de nuestro bicentenario, 200 años de la fundación de nuestra querida Bolivia. Para luego también en horas de la tarde del día 6 vamos a tener un concierto internacional, un diálogo internacional de arte con un grupo de la India que va a estar con sus instrumentos nativos para que de manera conjunta en un diálogo intercultural con nuestro mejor charanguista de Bolivia, Alfredo Coca, podamos tener este concierto inédito en el ámbito internacional. Para luego el día 6 también a las 8 de la noche tengamos el concierto de la Sinfónica Juvenil Simón Bolívar desde Venezuela. Son más de 70 músicos que exclusivamente están viniendo a cantarle, a rendirle homenaje a nuestra querida Bolivia desde la hermana República Bolivariana de Venezuela. Para luego el día 7 cerrar con la gran parada militar y jura a la bandera desde las 10 de la mañana y finalmente pues cerrar el día 7 a horas 18 en la Casa de la Libertad un diálogo, un encuentro orquestal bolivariano entre una orquesta sinfónica de Venezuela y la Orquesta Sinfónica de Bolivia para sin duda mostrar y rendir homenaje a los grandes héroes que hemos tenido como Libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y la hermandad que nos característica como latinoamericanos. Esa es en la extensa agenda que tenemos de este preparado con la presencia, reitero, de toda la bolivianidad, para que de esta manera, pues sin duda, rindamos homenaje a los 200 años de la fundación de nuestra querida Bolivia. Estamos nosotros en contacto junto a Martín Maturano, quien es delegado presidencial del Bicentenario y nos ha desmenuzado día a día desde el inicio de la agenda para poder llegar al próximo 6 y 7 de agosto, donde Bolivia va a estar celebrando sus 200 años. Veo una especie, escucho más bien una especie de poder mostrar en la mayor cantidad posible la representatividad de los 9 departamentos, la música tradicional que es presente por parte de los distintos actores culturales, políticos y además académicos. El trabajo es arduo, el trabajo es grande. Y ahí escuchábamos representación de los departamentos con música del occidente, hablaban de Calamarca, de Cochabamba, grupos cumbieros, Santa Cruz de la misma forma, Potosí, Beni, Pando, y así hacer el recorrido arduo por los 9 departamentos. Y obviamente recordamos, ¿no?, que el 6 de agosto es feriado nacional y por decreto supremo el 7 de agosto también es feriado, esto para celebrar el bicentenario de nuestro país. Así que estamos con esa información. Me informan que estuvo con una agenda bastante apretada y se abrió ese espacio para poder atendernos. Vamos a tener todas las actividades nosotros en las redes sociales, a través de Facebook, en la serie Peos Bolivia, en Facebook de la Red Patria Nueva, en el periódico. Se lo vamos a presentar, se lo vamos a mostrar porque amerita tener toda la información. Si usted se encuentra en Potosí, va a haber actividades. Si usted se encuentra en Oruro, va a haber actividades. Pando, Benio, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y el epicentro que va a ser Chuquisaca, exactamente en la capital como va a ser Sucre, va a ser el lugar donde va a ser las actividades centrales del Bicentenario de Bolivia. Bien, no hemos podido recuperar la señal, pero nosotros ya nos debemos despedir. Como siempre, han sido muy amables por su atención. Agradecemos a Elena Quispe en la coordinación, a Sergio Caro en los controles y su servidor Marcelo González en la conducción. Estamos en agosto, es momento de festejar, se viene una semana grande. Bolivianas, bolivianos, hermanos compatriotas que están dentro y fuera de nuestro país, tenemos que sonreír, tenemos que festejarnos, alegrarnos de estos 200 años de historia que hemos tenido y los que vendrán, así que a través de la radio vamos a tener también programaciones especiales, transmisiones de todos los eventos, transmisiones desde muy temprano, desde muy tarde, así que va a ser un trabajo bastante
amplio. Así que no se olvide sintonizar la Red Patria Nueva y la RPO Bolivia y obviamente todo ese acompañamiento en las redes sociales. Nos despedimos. Han sido muy amables. Que viva Bolivia. Nos reencontramos el próximo fin de semana cuando ya tengamos el bicentenario entre nosotros para poder abrazarlo y decir Bolivia puede mucho más que esto. Así que viva Bolivia y nos reencontramos el próximo fin de semana. Permiso. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón, esta canción que yo canto. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.